Bueno, pues estamos con Arturo Pérez Bello. Vamos a hablar por los fastos de la Semana del Libro que organiza la Peña del Soto de Móstoles, de su último libro del año 18, que es Con estos versos te diré todo lo que callé, pero estamos hablando de un autor que tiene publicados nada más y nada menos que 14 libros, lo cual una auténtica marca. Sí. Bueno, Arturo, encantado de conocerte. Igualmente, Pablo. Vamos a por el cuestionario. La primera es que si recuerdas el primer libro que leíste. No lo recuerdo, ¿no? Porque yo me crié en Portollano, Ciudad Real, y tuve la suerte de que mi padre tenía una gran biblioteca, entre 3.000 y 4.000 libros, y digamos que yo picaba un poco de todo, desde Sherlock Holmes hasta Salgari, y tenía una extensa biblioteca juvenil, infantil, y no recuerdo. Era un picaflor. Pero el primer libro que te impactó, ¿lo recuerdas? Pues tampoco, lo siento. A mí me han impactado varios libros, pero el primero no lo recuerdo. De pequeño me gustaba mucho Salgari porque era como viajar. Me gustaba mucho Julio Verne también, pero impactar no recuerdo que me impactara así uno más que otro. Siempre me ha impactado el último que he leído, porque soy muy sensible a la hora de recibir lo que dice el autor y lo que expresa y lo que nos ha hecho sentir. Entonces, no recuerdo que me impactara. Me gusta mucho Antonio Machado y quizá el que más me ha llamado la atención para mí el autor es Luis Cernuda, porque su poesía tiene una hondura que yo creo que no está tan prestigiada o tan vivida como otras. Por ejemplo, a García Lorca se le exalta más y a otros le han dado el premio Nobel, pero yo creo que para mí Luis Cernuda es el poeta por excelencia. Y Arturo, ¿desde cuándo escribes? ¿Cuándo se despertó esa vocación? Bueno, verás, Pablo, yo siempre me ha dicho la gente que he sido bastante cuentista. Mis profes, mi maestro me decía, usted tiene mucho cuento, Bello, me decía. Mi madre también, mi madre me lo sigue diciendo, ¿qué cuento tienes, hijos? Y mis jefes también, o sea, hablando un poco, anda, que tienen más cuento. Pero se despertó la vocación cuando yo hice la tesis doctoral, que no la terminé de realizar, pero mi director de tesis me decía que tenía que ser más científico a la hora de mostrar y demostrar mis tesis en refutaciones más científicas. Yo le echaba mucha literatura. Es cierto que cuando yo le llevaba 20 páginas de un capítulo me tachaba 19. Nos llamábamos de usted por aquel respeto que existía antes entre profesor y alumno. Decía, usted dice demasiadas cosas, tiene usted que ir a tal y cual. Y aquello se me quedó grabado. En algún momento determinado mi director de tesis se fue, ganó una plaza en Salamanca. Y me quedé un poco huérfano, ¿no? Entonces, pues me presenté a un premio, no, a una serie de becas del Consejo Superior de Deportes que daba ayudas para la investigación y lo gané, que se llamaba el deporte visto por muchos, que era el primer capítulo de mi tesis doctoral. Y ahí me resaltaron que les gustó mucho la capacidad de relato que yo tenía con respecto a que no solo había dado datos, sino que les había gustado la forma en que yo exponía contando una historia de lo que podía ser una investigación, que no era una investigación al uso, es decir, todo doctoral. Y a partir de ahí pues, publiqué un cuento de deporte, publiqué otra investigación de por qué llevan los padres a sus hijos a hacer deporte, también con una capacidad menos sintética científica que más literaria, ¿no? Quizás eso ha sido producto de
de toda la literatura que he leído y que sigo leyendo, toda la teatralización que siempre me ha gustado. Y luego pues empecé a publicar más libros, hice un ensayo que era el capítulo 3 de mi tesis doctoral, que ese ganó un premio de ensayo al deporte, eso fue en el año 2000, por cierto me dieron una pasta, por aquel entonces no estaban los premios fiscalizados por Hacienda y no me tocaron mucho el premio, pero para aquel entonces me dieron bastante dinero, luego publicado, la Comunidad de Madrid sacó una especie de concurso para publicar libros porque querían dejar de dar medallas y trofeos, y a un director general que hubo en la Comunidad de Madrid de Deportes se le ocurrió que era mejor libros. Entonces, bueno, pues casualmente gané el libro infantil y gané el libro juvenil, es decir, los dos estos, y me publicaron El Pastor, que llevó Pastor, que jugó con Ronaldo, y una saga de detectives que se llamaba el detective Agonías y su ayudante Niké. El detective Agonías es por el Agón, el famoso sacerdote que presidía los Juegos Olímpicos, y Niké, que es lo que llaman ahora a las zapatillas los chavales, Nike, que aunque le dan en algunos casos el estatus de diosa, era una sacerdote, que era el ayudante de Agón, que era la que presidía también los Juegos Olímpicos y era la que encendía la llama. Nike, no Nike, pero bueno. Claro. Bueno, sigamos con el test. ¿Qué es lo que sientes, Arturo, a la hora de escribir? ¿Qué sentimientos se te despierta sobre todo cuando escribes? ¿El simplemente hedonista, el placer, el sufrimiento, la ansiedad, la liberación? No sé. No. Depende, porque una cosa es escribir lo que se llama literatura, relato, cuentos, y otra cosa es escribir libros de ensayo que tengo publicados. Los libros de ensayo todavía me sigue llegando el rigor científico que me decía mi director de tesis, Mariano Fernández Enguita. Es diferente. Cuando hago una investigación me acopio de mucha información, y cuando hago unos cuentos o algo más de relato, lo que me dejo es llevar por la imaginación. Procuro reírme mucho y procuro que sea divertido. Es decir, intento que los cuentos sean divertidos y que cuando los leas te diviertas. O sea, que no sea aquello de En busca del tiempo perdido de Proust, que no sé si habrá habido algún ejemplar en el mundo que se lo haya leído entero. Los 2000 y pico que hay ahí. El último libro, el que nos ocupa, el de 2018, el de poesía, ¿cuándo te surgió esa idea de primero de escribirlo y luego de lanzarte a publicarlo? O, bueno, imagino que estará publicado por alguna editorial. Sí, está publicado por Huerga y Fierro. ¿Y cómo surgió cómo surgió? Pues verás, no es un libro que yo iba a publicar. Es un libro, tiene una anécdota. Citaron mi libro, El por qué llevan los padres a sus hijos a hacer deporte, en un periódico en El País, y entonces me llamó el editor. Oye, que estamos teniendo muchas peticiones de tu libro y se nos ha agotado, hay que reimprimirlo. Digo, habrá que reeditarlo, ¿no? Para que me paguen los royalties. Dijo, no, hay que reimprimirlo. En fin, bueno, Claro. ¿no? Y me dijo, ¿tienes algo tal? Digo, sí, pero es muy malo. No, tráelo, venga, tráelo. Que te lo digo porque el libro de poesía anterior, que se llamaba Versos a una Yonki, me lo prologó el brujo, Rafael Álvarez, el actor. Y entonces, yo creo que esa fue la historia por la que se vendió. Se vendió aceptablemente para ser un libro de poesía, ¿no? Y entonces, como se vendió bastante bien, pues me dijo, no, venga, que lo vamos a ver, ¿qué tienes? Digo, mira, no, son unos mensajes, unas cartas, unos versos que no tienen importancia. Que sí, que me lo des. No, vamos a... reimprimimos el libro, sacamos 500 ejemplares del tal y cual, y ahora me vas a dar eso. Bueno, finalmente le di, eran en papel, y eran pues una serie de versos que yo había escrito, a quien está referido y a quien está
he puesto el libro, que es Rosa Pousa, que es mi actual pareja. Entonces, pues eran una serie de versos que yo le escribí porque ella me decía que había que decir las cosas más explícitas y yo tendía a mostrar mis gestos afectivos de otra manera, más pausada, ¿no? Y entonces pues yo le escribía versos, pero no creía que esos se iban a publicar. No, pues fíjate. Entonces solo la mujer de hombre de Antonio, que es un encanto de mujer. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, ojalá alguien me escriba así! Diciéndoselo a su marido, ¿no? Y yo digo, mira, no me da mucha vergüenza publicarlo y no, ¿cómo? Pues ya está, ya lo he mandado, te lo van a corregir, tienes que cambiar 4 cosas, ¿qué tal? Aquí una falta de ortografía, que no era tal, porque era un solo con acento, pero que yo decía que era, bueno, en fin, una serie de cosas y tal. Ya no lo tengo claro, pues ya está, y tienes que publicarlo, vente y me firmas las galeradas. Eso ha arrastrado un poco también por el espíritu de exhibicionismo y que nos encanta a los escritores que nos digan que bien escribes y que bien tal, pero te juro que esta no lo tenía pensado publicar, de verdad, en serio. Ajá. Es muy íntimo y tiene algunos aspectos entre eróticos y entre tal que eran muy míos y eran muy de pareja y tal. Sí, que no lo veías, claro. Y eso fue lo que más te costó a la hora de bueno, claro, eso es una faceta de la publicación, pero a la hora de escribirlo, ¿qué es lo que más te costó? ¿O qué es lo que más te cuesta en general a la hora de escribir? A lo mejor no te cuesta nada. Pues es que no se va a quedar un poco petulante esto que voy a decir, pero es que no me cuesta nada. O sea, yo tengo una capacidad de invención, me lo dice mi jefe bastante, voy a empezar a preocuparme, porque es una capacidad como de cuento y de todo, ¿sabes? Es un excesivo capacidad de relato. A todo me da por agrandarlo y por cuando cuento una cosa es como si escribiese el guión de una película, ¿no? No le pongo música pues porque no sé silbar, o sea, porque sé silbar poco, ¿no? Pero soy muy relatista, muy cuentista. A veces creo que demasiado, ¿no? No sé, me lo dicen mis hijos también. Estoy empezando a preocuparme ya. Oye, ¿hay algún personaje de algún libro tuyo o de otros, pero si puede ser tuyo mejor, que hoy dices, joder, pues me ha quedado logrado este personaje, me hubiera gustado hasta conocerle, si hubiera existido, o me hubiera gustado incluso ser él, o de otro autor? Sí, mira, yo tenía que escribir un malo. O sea, yo cuando hice la Comunidad de Madrid me dijo que quería un libro juvenil, puesto que hablara de deportes y que fuese en la Comunidad de Madrid, ¿no? O sea, por eso escribí El detective Agonías y su ayudante Nique, que son 2 detectives que van descubriendo cosas de deporte. Entonces yo tenía que escribir al antagonista, que es el Moriarty, ¿no? De Sherlock Holmes, ¿no? El malo, ¿no? Entonces yo tenía que inventarme a alguien, ¿no? Que era un hipnólogo, un maldito hipnólogo, que hipnotizaba a la gente para no rendir y para todo esto, ¿no? Yo tengo un máster en hipnología, en hipnosis clínica, ¿no? Y en un momento determinado de mi vida me dediqué a eso, ¿no? Y yo tenía que inventarme ese malo, ¿no? Ese horrible, ese tal cual, ¿no? Y entonces, pues dije yo. Todo el mundo tenemos facetas, ¿no? O sea, todo el mundo tenemos una faceta de bondad, de buena persona, la suegra, uy, mira qué majo es este, tal cual, ¿no? Pero todos tenemos también una capacidad negativa y mala, ¿no? Entonces yo me inventé al malvado doctor Cerbero. Cerbero, como bien sabes tú, es el perro que está en el infierno, el can Cerbero, que por eso es el portero. Yo me tuve que inventar el doctor Cerbero que hipnotizaba y que era malo, malísimo. Y entonces, como venían con dibujos, porque la Comunidad de Madrid nos exigía dibujos, pues me llamó, oye, dame un personaje malo. Digo, busca por internet algo malo y tal y cual y no sé qué. Mi hijo mayor me dijo, papá, si eres tú, mándale una foto tuya. Digo, vamos a ver, hijo, vamos a ver. No soy malo, no, pero mándale una foto tuya. Total, que puse cara de malo y en la foto, no sé si tengo por aquí, te lo enseño, porque es bastante lamentable que saque mi dibujo y entonces me sacó a mí y me puse cara de malo, obviamente,
Y el personaje, bueno, pues es alguna de mis facetas malas, malísimas, que uno piensa que tiene y que hace el mal. Oye, ¿tienes alguna manía, algún fetichismo a la hora de escribir? ¿Alguna, bueno, sí, eso, algún ritual? ¿Algo por lo que te consideres maniático a la hora de escribir? No, generalmente sí. No sé si hago acopio de información, porque recojo mucha información. De cualquier libro tengo cientos y cientos de páginas. Lo que pasa es que intento quitar los andamios, es decir, intento quitar que luego no se note que he buscado esa información. Porque claro, si se nota mucho que sé mucho de este tema, me dice, joder, qué pesado que sí, que sabe mucho de no sé qué. Mira, yo tengo un cuento con una anécdota que es increíble, ¿no? En cuentos deportivos, eso es lo de mis libros, hay un cuento de un tipo que se tira en el avión, que está aprendiendo paracaidismo y que de repente no se le abre el paracaídas, ¿no? Entonces cuento una serie de cosas, ¿no? Del AP718 que se abre cuando va a 1000 millas, que tiene una capacidad de que si no se abre uno, se abre otro, que tal, que la anilla que tiene un perforador y tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, pues si no me pude leer 5 o 6 libros, me leí 8 libros de paracaidismo, ¿no? De cómo era, qué se sentía, alguna biografía de alguno que había sobrevivido y tal y cual. Y luego lo escribí. Y entonces el novio de una amiga, que es militar, me dice, macho, me alegra, tal, has estado en Cuatro Vientos y te has tirado, ¿no? Habrás estado en de Getafe también, ¿no? Me metí en mi vida en paracaídas, ni me voy a tirar jamás en la vida, ¿no? Y claro, pero toda esa documentación parecía que era realidad, ¿no? Porque yo había cogido palabras que habían dicho otros, que no se les ha abierto, pero que sin embargo habían vivido, había cogido tecnicismos, había cogido que el avión era tal de una hélice, porque tienen que ser aviones de una capacidad, esto hace ya algunos años. De tal manera que parecía verdad, ¿no? Cuando escribí Euskadi, Euskadi, que es una novela sobre unos terroristas que cogen a uno y tal y cual, cuando presenté el libro, bueno, pues lo presenté con una cierta teatralidad. Eso era La Luz del Candil, una editorial que había Móstoles, entonces yo lo presenté con una teatralidad como si a mí me hubiera pasado eso, ¿no? O sea, yo dije, mira, vamos a montarnos una película, contratamos a 2 actores, bueno, 2 de las escuelas de actores, y todo fue como muy, muy teatral, ¿no? Entonces luego a la firma de los libros, o sea, la gente me decía, has tenido que pasar fatal. Yo no he conocido a ningún etarra, no sé lo que es. He ido a Euskadi, me lo he imaginado todo. Si eso es un ritual, pues quizás. O sea, es Bien, la... bien. Y es que parezca verdad, ¿no? Está bien, está muy bien. ¿Qué estás leyendo ahora? Mira, yo me he aficionado mucho a una cosa, que son las lecturas estas que te están, o sea, que lees en Audible ahora se llama, ¿no? Y me he aficionado a que me pongo unos cascos y hago un montón de cosas porque soy muy aficionado al deporte y escucho libros. Escucho un montón de libros, casi 2 a la semana, ¿no? Porque, bueno, aunque son muchas horas, pero me resulta muy, muy fácil tumbarme y ver una puesta de sol o estar andando y seguir leyendo libros. Pero vamos, no porque puedo colgar esto. Me he leído las 48 leyes del poder, me he leído un montón de libros. He oído la serie esta entera de Belicua del Guardia Civil que hace Ah, sí, editor. de Alejandro Silva. No, Sí, sí, de no, Lorenzo Silva. Lorenzo Silva, basado en la novela de Lorenzo Silva. sí, me los he leído enteros, casi una por día, porque, bueno, pues aunque tienen 7 o 8 horas de relato, pero es facilísimo, te vas a andar por la noche o te estás así y tal, y bueno, y aunque leo y tal y cual, pero me he aficionado mucho a eso, llevo como un año y algo, en el que ahora ya en los libros tengo algunos problemas de vista por los malditos ordenadores, estos que, como estás todo el día trabajando con ordenador, se me secan mucho los ojos. Y entonces he encontrado un filón ahí de libros. Es verdad que no están todos los que me gustaría leer, pero releo mucho. Hace poco me leí Moby Dick, que me lo había leído de joven, me entusiasmó todavía, ¿no? O sea, el relato tan increíble que hacen, porque es el barco del Capitán Ahab
suena el grumete y todo eso. Me parece una idea fantástica lo de los audiolibros. Hago como yo, lo vivo muy bien. Arturo, ¿cómo ves el panorama editorial y el futuro del libro actualmente? ¿Qué opinión tienes? Pues mira, me he leído no hace mucho es El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que es un libro absolutamente recomendable, son 700 páginas, y habla sobre lo que es el libro. Y hay una cosa en el libro que me llamó mucho la atención, que dijo que nosotros hace 3.000-4.000 años teníamos cosas que actualmente seguimos teniendo todavía, que es, hay dos cosas que seguimos teniendo todavía, fíjate, es el vino y el libro, los papiros, ¿no? Lo que era el papiro, pero sigue habiendo libros y a lo largo de estos 3.000 o 4.000 años, de lo que es la civilización judeocristiana, el vino y el libro se ha mantenido. Es decir, todos hemos tenido libros, bueno, todos, a ver, casi todos. Sí. Las casas siempre. Es decir, nos han dicho que va a desaparecer, nos han dicho que ya no va a haber más. Cuando se inventó, dijo que adiós, vamos, cuando se empezó a popularizar, que ya el vino iba a bajar y tal, se sigue bebiendo vino, que quizás sea una justificación para los lingotazos que le doy también, y sigue habiendo libros. Si ves aquí yo tengo unas así como 3.500 libros, muchos me los he tenido que leer por las cartas que he hecho y por lo que he leído, pero yo creo que el libro va a seguir permanentemente. O sea, además a mí me gusta, lo escuché y me lo compré el libro físicamente, lo he escuchado y lo he leído en el papel y me ha encantado la sensación física. Recomiendo mucho el infinito en un junco de Irene Vallejo. Si a alguien le gusta, es tan fetichista de los libros como yo, lo recomiendo. Arturo, ¿cuál es tu vínculo con Móstoles? Bueno, yo vine en el año 78, tenía 16 o 17 años. Era una ciudad muy gris, era una ciudad donde no había agua, solo 2 horas al día. Bueno, cuando yo iba a la universidad, ¿dónde vas? Al más allá, ¿no? A Móstoles. Era la ciudad dormitorio y era una ciudad bastante proscrita en el sentido de que era un marrón vivir allí. De hecho, le llamaban la Costa Marrón, ¿no? Luego fue la de las empanadillas, era un poco humillante. Yo llevo trabajando 39 años en el ayuntamiento, he visto florecer a esta ciudad. Ahora Móstoles es una ciudad de colores donde viene a vivir muchísima gente y donde se produce un milagro que para mí la gente no lo ve, pero para mí, que por mi carrera, que estudié sociología, que haya 27 nacionalidades en una ciudad como Móstoles y que no pase nada o que pase muy poquito, prácticamente nada. Yo que vivo en las fiestas donde van miles y miles de personas y que prácticamente, si no es por algún indocumentado, que precisamente no es de Móstoles, son bandas que vienen por ahí. Las fiestas de Móstoles es lo más tranquilo. Cuando veo que hay cientos de partidos de fútbol ahí en los Iker Casillas, tal y cual, y no pasa nada, donde veo que hay clubes de fútbol argelinos, marroquíes, ucranianos, rusos, y que no pasa nada y que la gente se lo pasa bien y que convivimos y que se convive en Móstoles de una manera pacífica y bien, a mí me llena. Es decir, me llena de orgullo. Yo lo hablé hace poco con un comisario de policía que le gustaba mucho este tipo de cosas. Y decía, Móstoles es un gran experimento social que ha salido bien. Móstoles, en un mismo bloque de viviendas pueden vivir 10 nacionalidades y no pasa absolutamente nada. Es decir, convivimos todos. Es mentira todo eso del racismo. Yo no me lo creo. Aparte que no creo que haya. Es mentira esto de que los españoles somos tal y cual. No entiendo que haya un 1%, que ni siquiera creo que haya un 1% que es racista. Yo creo que hemos dado el ejemplo de convivencia,
da un ejemplo, ya no tiene el estigma de ese, ya no tiene el estigma de una ciudad que está en el más allá, ahora está el más allá Madrid, porque ya no, muy poca gente se atreve a ir a Madrid, que si el coche, que si las multas, que si tal, y ahora Móstoles es un polo de atracción para mucha gente. Para terminar, cuéntame, recomiéndanos tu libro y dinos dónde podemos adquirirlo. El de poesía, el último. En Amazon. Pablo, está en Amazon y está en alguna librería. No sé si está ya. Este es un libro, se publicó hace 4 años y estuvo en algunas librerías. Lo que pasa es que, bueno, van quitando y poniendo novedades y tal. Y no sé, yo sé que estaba en la Casa del Libro, está en Amazon, seguro, porque lo vende en Enciclopedia. Y sí, lo recomendaría, pero es que es un libro muy íntimo, ¿sabes? Cuando me ha dicho gente que lo ha leído y tal, me da como vergüenza, porque no terminaba, no tenía yo claro de que lo quería publicar, ¿sabes? O sea, y es un libro demasiado íntimo, casi mejor que se lean unos de los niños, que es más divertido. Ese del pastor que jugó con Ronaldo, se ríe la gente bastante. Yo me lo he pasado pipa, la gente mayor incluso, ¿no? Leyéndoselo a mi hijo, ¿no? Tengo uno que se llama Ainhoa, la niña que no sabía nadar, que es como una especie de libro en el cual está a punto de morir una niña porque la llevan a clase de natación y su profesor, yo he sido profesor de natación muchos años, no hace más que maltratarla porque la tira al agua y traga agua y se va a morir y tal y cual, luego sabe nadar. O sea, otro libro. Este está muy bien, este es precioso, pero es muy íntimo y no dejo de tener cierta vergüenza, de verdad. Bueno, Arturo, muchísimas gracias. No, a vosotros, que me habéis aguantado.